El proyecto Memoria Nacional nace con el objetivo de contribuir a la construcción de la memoria colectiva desde nuestro lugar de hinchas de Nacional. Para esto, le pedimos a las y los bolsos que nos dieran sus testimonios sobre lo que significó ser hincha en dictadura. Aquellos años, como sabemos, fueron de mucha represión. Prisión, tortura, exilio, desaparición. Muchas son las historias anónimas y conocidas de personas que sufrieron en carne propia el autoritarismo y que nunca dejaron de tener presente al club. En una recorrida por las experiencias de hinchas, jugadores, dirigentes, nos proponemos visibilizar cómo el fútbol y la pasión no fueron ajenas al impacto del terrorismo de Estado. Ser hincha de Nacional en dictadura. Hacer memoria nacional. Uno de los puntapiés de esta campaña fue la erizante historia de aquel hincha de Nacional apodado El Manija. Nos contactamos con uno de sus más cercanos compañeros de militancia para que nos contara más sobre él. El Manija era realmente un gran hincha de Nacional. El club era su principal señal de identidad. A sabiendas de su pasión, los militares sabían que el lugar que él no podría dejar de visitar sería la tribuna, cuando jugara su querido Nacional. Así fue que el Manija fue capturado a la salida del estadio y llevado a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en pleno centro, para que quienes pasaran por allí no escucharan los gritos del Manija. En una sesión interminable de submarino y en el intento de tapar sus eventuales quejidos, los milicos prendieron la radio a todo lo que da. Entre sumergida y sumergida, al borde del ahogo y luchando para agarrar un poquito de aire y seguir aguantando, el Manija les garganteó: por favor, díganme cómo va. En la radio estaba Carlos Solé relatando a Nacional. Este bolso también estuvo preso en el Cilindro, otro centro de torturas de aquella época, donde el fútbol también jugaría su papel. En los recreos se hacían picaditos entre los presos, y los milicos apostaban desde afuera. Algunos presos aprovechaban ese momento de distracción para hacer otras cosas. Un día, 4 de ellos, con una sierra prestada por el Manija, aprovecharon el bullicio para romper una reja y fugarse. El fútbol era una herramienta de unión y de distracción, al mismo tiempo. Miguel Ángel Restucia, presidente del club en los años 70, fue perseguido y encarcelado. De las absurdas razones que provocaron esto hablaremos más tarde. Pero ya que estamos contando anécdotas de cárcel, contemos que don Miguel estuvo preso 6 meses en plena dictadura. Por ser el presidente de Nacional, a Restucia lo dejaban tener una radio portátil para escuchar los partidos. El resto de los presos que no tenían ese permiso salían a los recreos y le preguntaban por señas cómo iba o cuál había sido el resultado del partido del bolso. La pasión no muere ni tras las rejas. Nunca la van a poder matar, con ninguna represión. En épocas de dictadura, para los que estaban acá, la tribuna constituía un lugar de encuentro único, donde se podía hacer lo que en el resto de los lugares públicos no: conversar libremente. Ir al estadio, ir a cualquier cancha. Era una bocanada de aire fresco en medio de tanta injusticia que estábamos viviendo. Ir al estadio era algo que deseábamos todos para encontrarnos con nuestros amigos. Era un lugar de encuentro. Era oxígeno en medio de la represión. Cada partido era una anécdota, porque te encontrabas con alguien y nos daba la oportunidad de hablar y de contarnos cosas que no podíamos hacerlo por otra vía. La ida al estadio era un acto de militancia en sí mismo con resultados muy importantes, porque todo tipo de reunión estaba prohibida, seguida y controlada. Cantar el himno con un énfasis fuerte en tiranos temblad y era un acto de militancia que lo permitía el fútbol. Al ser un lugar tan frecuentado e importante para la sociedad perseguida, lo que allí sucediera tendría gran visibilidad. Así lo entendieron el grupo de hinchas que en la noche previa a un clásico en 1974 pintaron con alquitrán un mensaje bien claro en la pared de afuera de la tribuna olímpica: abajo la dictadura. Desde que descubrieron la inscripción en la madrugada hasta horas avanzadas del día del partido, los militares estuvieron limpiando la pared. No fuese cosa que la multitud de hinchas que asistiera al clásico viera lo que el pueblo uruguayo quería manifestar. Tampoco podrían acallar la voz popular años después, cuando en 1980 Nacional fue campeón de América por segunda vez y la gente se volcó a las calles a festejar la gesta. Sin embargo, ese día, en los festejos, además de la alegría por la Copa Libertadores, la gente exteriorizó su rechazo al régimen. Los festejos cerraron por la madrugada con el cántico se va a acabar la dictadura militar.
La realidad era distinta para aquellos hinchas que llegaban al encuentro en la cancha desde el interior del país. Por esos tiempos donde me crié, no era habitual o tan común ir desde el interior a ver partidos a Montevideo. La situación económica, social, de movilidad y falta de libertades hacían que todo fuera complicado y triste. En aquella época era tal el grado de paranoia que 3 personas en un mismo auto ya era considerada una situación sospechosa. Por tal motivo, si los militares consideraban que alguien se encontraba en esa situación, ejercían su poder acosando e intimidando, solo por creer que podrías pertenecer a un grupo político que a ellos no les gustaba o ser un guerrillero. Si te paraban había que dejar registrado a dónde ibas, a qué, cuál era el motivo del viaje, a qué hora regresabas, mostrar documentos, dar direcciones, número de teléfono. El control y el miedo eran moneda corriente en las prácticas de la época. Todo el tiempo había que demostrar que se era inocente y no culpable de nada. No es fácil viajar con frecuencia desde el interior del país a ver a Nacional actualmente. Mucho menos lo era en épocas donde la probabilidad de ser interceptado a mitad de camino y acosado impunemente era muy alta. Sin embargo, no todo el mundo pudo permanecer en el país y estar más o menos cerca del club. Los testimonios de dictadura fueron de exilio para muchos hinchas de Nacional. La mayoría de los testimonios que recibimos se enfocaban en esto, en cómo el exilio, además de significar ser arrancado de tu tierra, implica ser desarraigado de todo lo cotidiano de una persona, de todo lo importante, sus amistades, su familia y también su club. Sin embargo, la distancia física no le impidió a los hinchas de Nacional sentirse cerca. Se aferraron a aquello que los unía y los hacía sentir conectados con su pasión. Luego fue desde el exilio donde yo viví esa experiencia tan intransferible, donde uno se aferra tremenda y ferozmente a su identidad. Los bolsos reivindicábamos nuestra condición de tal con mucha fuerza para sentir más intensamente nuestra identidad nacional y por lo tanto pelear contra el desarraigo. Galeano dijo una vez, el fútbol y la patria están siempre atados, y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad. El vínculo entre el fútbol y la política se hizo muy fuerte en las dictaduras latinoamericanas. Todos los gobiernos de facto estuvieron muy vinculados con algún equipo de fútbol en particular. En nuestro país el régimen tenía intereses contrarios a los de Nacional. Tan solo mirando el palmarés local durante esos años puede asomarse esa idea. Algunos hechos históricos bastante silenciados van en esa línea y está bueno rescatarlos. Tal es el caso de Nassim H. Echart, padre de Eduardo, quien fuera dirigente del club en los periodos de 1954 a 1964 y 1968 a 1976. Durante los primeros años del régimen, Nassim fue perseguido especialmente por un militar de apellido Trinidad, quien tenía intereses futbolísticos contraopuestos. En plena dictadura, fue apretado por este funcionario del régimen por una supuesta denuncia de alteración de los frascos de orina en el antidoping, con el objetivo de favorecer al club del que era hincha. Bien conocida es también la historia de Juan Ricardo Facio, el director técnico de Nacional que fuera expresamente sacado de su cargo por la dictadura militar en 1976. Llegué a Nacional en la segunda mitad de 1975 y ganamos la Liga Mayor. Teníamos un plantel joven pero de grandes proyecciones. Le aseguro que si no se mete la dictadura, Nacional tenía para ser campeón 10 años. Juan Ricardo, sobrino nieto de Abdón Porte, era hincha y socio de Nacional de chiquito. Por ser secretario del gremio de jugadores, la dictadura lo tildó de guerrillero y lo fichó como enemigo del régimen. Facio cuenta que un día la patota de la dictadura, con Campos Hermida, se metió en los céspedes y me llevaron preso. Fue por allá, por marzo de 1976. Tenía tanta impunidad que hacían lo que querían. Estuve desaparecido una semana. Me torturaron incluso. Querían que les dijera que Nacional se había dopado en el 71. ¿Y yo qué les iba a decir? Si no estuve en ese equipo. Nunca ni siquiera fumé por mi asma. ¿Cómo voy a estar metido en temas de drogas? Los militares querían encontrar, a toda costa, una causa que incriminara a Nacional. Por supuesto, no la tenían. Facio estuvo una semana desaparecido. Se lo llevaron encapuchado y esposado. Le dieron grandes palizas y lo tuvieron días y días colgado y desnudo. Al otro día me largaron y fui a hacer la denuncia al juzgado. Había que tener huevos. Esa denuncia que hice me salvó la vida. El director técnico de Nacional, luego de la prisión y la tortura, tuvo que irse del país. Una persecución similar
fue la que vivió Miguel Ángel Restuccia, icónico presidente del club entre el periodo de 1968 a 1979. Bajo su mandato nacional salió campeón de América y del mundo, por primera vez. Debió luchar contra la estructura de poder montada por nuestro rival, lo que le valió duros enfrentamientos con dirigentes de otros clubes y del propio Nacional, jueces, integrantes de la Confederación Sudamericana y varios periodistas como Víctor Hugo Morales. En la dictadura había impunidad para pegarle a los dirigentes del fútbol. Es decir, no se podía pegarle a nadie más. Relataba Miguel Ángel. Víctor Hugo Morales era uno de los más ensañados con el presidente de Nacional. Un día sí y otro también, presentaba a un opositor a la dictadura como el arquetipo de la corrupción en el fútbol. Era una tarea perfectamente funcional al discurso dictatorial en torno a los políticos corruptos. La campaña dio sus frutos y Restuccia fue juzgado por un tribunal cívico-militar que dispuso su encarcelamiento, por una acusación de estafa que tiempo más tarde se demostró era infundada. Los motivos eran políticos. Varias personalidades destacadas, que tuvieron roles preponderantes en el club, estuvieron directamente enemistadas con el régimen. Tal es el caso de Líber Seregni, conocido por su labor política y su oposición al gobierno de facto, compartió prisión con Restuccia. Él era uno de los tantos que se enteraban de los resultados gracias a la radio portátil de Don Miguel. Seregni, por su fanatismo, fue colaborador de la Comisión de Decanato que se creó a fines de los 90. Comisión que, por cierto, integró en un rol protagónico Enrique Tarigo, también figura central del famoso debate público de cara al plebiscito de 1980. Además de Tarigo, la postura en contra de la propuesta militar en esa discusión la encabezó Eduardo Pons Echeverri, quien había sido presidente de Nacional entre 1962 y 1967. En esa misma línea podemos destacar a Wilson Ferreira Aldunate, de otras tiendas partidarias pero igual de bolsilludo. Socio del club durante casi toda su vida, fue directivo de la institución a principios de la década del 50. La anécdota peculiar de Wilson se remite a sus 50 años de socio. La entrega de la medalla cayó en años de dictadura, cuando él se encontraba preso en el cuartel de Trinidad. Pese a su forzada ausencia, su nombre resonó de todas formas en la ceremonia de la sede de 8 de octubre, donde una de sus nietas recibió la preciada medalla por él, aturdida por un enorme aplauso. También es revelador lo que le sucedió a Héctor Olmos, abogado que luego fuera delegado y vicepresidente del club en 2 periodos discontinuos. En 1980, de cara a las elecciones de Nacional, Olmos integraba una de las listas tricolores. Sin embargo, las autoridades de la época lo excluyeron de la posibilidad de ser electo. Pudimos acceder a su ficha patronímica confeccionada por el Servicio de Información de Defensa, donde se incluyen las actuaciones que pesaban sobre Olmos. De la lectura de su ficha surgen las razones que eran sustancialmente políticas. Había sido excluido de la contienda electoral del club por su participación política en el país y en sus instituciones, aun cuando no estaba instaurado el régimen, y por su rol de abogado defensor de presos políticos durante la dictadura. Hildo Maneiro, campeón de todo con Nacional, era otro bolsilludo que no le caía muy bien a la dictadura. Militante de izquierda y públicamente opositor al régimen. Fue detenido tras un partido junto a otro jugador de Nacional. Lo soltaron de inmediato. Ser jugador te daba una categoría de intocable, declaró en una entrevista. Incluso, con frecuencia iba a visitar a sus compañeros presos políticos. De la camada de aquel Nacional primera vez campeón de América y del mundo fueron varios los enemigos del régimen. El Peta Ubiña, capitán de ese glorioso equipo, era presidente de la Mutual de Jugadores cuando militares y civiles dieron el golpe de Estado. Como tal, encabezó la postura de que la selección nacional no jugara en rechazo al golpe. Si bien esa moción planteada por el Peta terminó perdiendo, la iniciativa del capitán fue lo más cercano que estuvo al fútbol y los jugadores de adherir a la huelga general. Julio Montero Castillo, mediocampista tricolor de la década del 70, tuvo más de un episodio también con los milicos. A la salida de un bar por Barrio Sur, lo hicieron bajar del auto y le pusieron un caño atrás de la cabeza, porque sí. Años más tarde, en 1978, el mudo fue detenido durante 4 días después de un incidente en el Partido Nacional Santa Bernardina de Durazno, por la Liga Mayor. Eran todos milicos y verdes todavía, que son más peligrosos. Había uno de ellos que me pegó todo el partido de atrás, hasta que le dejé el codo en la garganta. Al final del partido les dije de todo. Me llevaron de la mitad de la cancha hasta los vestuarios sin dejarme tocar el piso. Me decían de todo. Un día le dije a uno, bueno, sacate el uniforme y vamos a pelear, si yo los odio a ustedes. Estuve preso en la comisaría 4 días. Por suerte, porque los de azul me decían que si me llevaban a los cuarteles me iban a mover.
Luis Puime, delantero tricolor entre 1957 y 1958, tampoco fue ajeno a la tortura en dictadura. José Luis Baumgartner narra en su libro De criminales sueltos y otras minucias un hecho vivido por el jugador en la cárcel. Cuando Nacional ganó un clásico, oficiales y personal de tropa del vencido quisieron sacarse la bronca con él. Noche interminable, canilla libre. Lo tuvieron cabalgando sobre perfiles de hierro, le untaron la cara y cuerpo con mierda, lo demolieron a golpes por oleadas, para que no se te ocurra estar contento. Pero no lograron que vivara Peñarol, al contrario. Inerme, caliente, gozoso y en suprema demencia, la recordaba el 6-0, el gol de Celio que los eliminó de la Copa justo sobre la hora. Quien también sufrió la dictadura en primera persona fue Diego Jaume, hijo de preso político y durante muchos años exiliado. Más en la actualidad, siendo ya jugador y capitán de Nacional, el patrón también fue protagonista en denunciar los rastros de impunidad que aún quedan en esta democracia. Cuando fui al escrache contra los milicos torturadores que estaban en la cárcel VIP de Domingo Arena y era capitán de Nacional, toda la prensa me cuestionó. Además, el ex capitán de Nacional se posicionó sobre el debate que suele darse a propósito de la relación entre fútbol y política, no partidaria, claro, y el papel que desempeñan los futbolistas allí. Yo creo que tenemos un rol social importante, y por eso mismo yo estaba reivindicando un acto pacífico y de transmisión de valores que son muy importantes, para que la sociedad entienda que aunque seas un jugador de fútbol no quiere decir que no tengas posturas. La política es todo, es tu forma de ser como persona y como profesional, es una actitud personal. El terrorismo de Estado atravesó toda la sociedad, y el fútbol no fue ajeno. La ferviente pasión que lo envuelve fue utilizada al antojo de los intereses militares, fue machacada y aprovechada como medio para distraer la atención de lo que sucedía más allá del estadio, en la oscuridad de los calabozos, donde se cometían torturas y violaciones de todo tipo. Los testimonios que construyen la memoria nacional no son más que el reflejo de la historia de un país que fue perseguido por el terror y sentenciado al desarraigo. Para el disgusto de los militares, los hinchas aprovecharon el potencial integrador del fútbol y lo transformaron en un espacio de encuentro, desde el que antes construyeron resistencia y hoy memoria. Como colectivo de hinchas de un club de la enormidad de Nacional, asumimos la responsabilidad de reivindicar el carácter popular del fútbol y su rol en la escucha, el recuerdo y la visibilización. Resaltamos la preservación de la memoria colectiva como contestación a los macabros procesos que asume la impunidad aún vigente, para no olvidar ni repetir, para seguir luchando. Aunque quisieron, ni con la represión, ni con las rejas, ni con los miles de kilómetros de distancia que supuso el exilio, pudieron matar la pasión. La hinchada de Nacional no olvida ni perdona. Memoria, verdad y justicia.